Al final de su columna de hoy en El Financiero, Jorge Castañeda, es una columna sobre las elecciones de ayer en Francia. Se llama Tres enseñanzas francesas. Hace toda una reflexión ahí. Jorge Castañeda toma una frase de Althusser y dice: los franceses siempre hacen lo debido. En fin, hace todo un análisis de la votación en Francia, pero termina hablando sobre el carácter independiente de quién será el nuevo presidente de Francia, de Emmanuel Macron. Y Jorge, nos das a entender ahí que te bajas de la posibilidad de ser candidato independiente a la presidencia de la República y que apoyarás a Armando Ríos Peter. Así entiendo esta columna. Jorge, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, buen día. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo te va? Gusto saludarte también. Sí, pero digamos el razonamiento que me lleva a esa conclusión creo que también vale la pena ser mencionado, Ciro, y hice este razonamiento a partir de estas elecciones en Francia que me alientan mucho en el sentido de que yo creo que las condiciones que existían o existen en Francia hoy y que dieron lugar a esta irrupción de un candidato independiente sin partido, sin ataduras, lo dice hoy Jesús Silva Gerso Márquez en un muy buen artículo, como siempre. Esas condiciones existen también en México. No son idénticas, desde luego. Hay cosas que hay en Francia y que en México no. Por ejemplo, la cancha pareja. En Francia, una vez que un candidato independiente logra estar en la boleta, compite en condiciones de igualdad con los demás. En México no, porque la partidocracia legisló para que no fuera así, es decir, que se permitiera que hubiera un candidato independiente, pero que no compitiera en condiciones de igualdad. Bueno, en efecto, eso es distinto. Lo que es muy parecido es el rechazo mexicano a la partidocracia, de acuerdo con las encuestas y lo que uno escucha. También es muy parecido el hartazgo ciudadano en México, incluso diría yo mayor que en Francia, con la situación que vive la gente y con la partidocracia y con la clase política que tiene. Y bueno, la mediocridad de la clase política mexicana pues es proverbial, digamos. Ahí sí les ganamos a los franceses, pero ampliamente. O sea, hay pocas clases políticas tan mediocres en países democráticos como la mexicana, y hay razones históricas que lo explican. Todo eso me hace pensar a mí que sí hay condiciones para una candidatura independiente exitosa en México para el 2018, pero tengo que reconocer que el esfuerzo que yo he hecho para ser ese candidato, pues ese esfuerzo no prosperó, no pegó, no prendió, por muchas razones que no vienen tanto al caso, pero es algo que me parece a estas alturas, a más de un año de haber intentado esto, me parece evidente que no prosperó. Entonces, ¿qué me queda por hacer? Pues decir que la lucha que he dado desde hace ya casi 15 años, porque hay una candidatura independiente, pues hay que se quede, y a ver cómo le hacen. Sí. O apoyar a alguien que esté y que me parezca que sí puede realmente, además de prender, además de funcionar, pues representar muchas de las ideas que me han inspirado a mí durante estos años. Armando Ríos Peter, con las diferencias inevitables que existen generacionales y de todo tipo, me parece que es esa persona. No me parece que los otros posibles lo sean. ¿Por qué Armando Ríos? A ver, dos cosas. Ahora hablamos de Ríos Peter. Lo primero, ya no hablaremos de Jorge Castañeda como precandidato independiente a la presidencia de la República. Así es. Ya no prosperó, se acabó esa candidatura, ese proyecto que comenzaste, si no mal recuerdo, en el 2003, 2004, como decías, hace 14, 15 años. Pues sí, 14 años. 14 años. Ya fueron en dos etapas, en dos momentos, bueno, por distintas razones, insisto, que yo espero que las razones sean mucho más personales que de otro tipo. Es decir, que las resistencias que yo encontré tenían que ver conmigo y no con la idea de una candidatura independiente, no con lo que representa una candidatura independiente. Porque si tuvieron que ver conmigo, en lo personal,
entonces sí está abierto el camino para otra persona. En cambio, si fueron resistencias de muchos sectores ante la idea, pues esas resistencias se van a reflejar también ante otros. Espero que no sea el caso, pero bueno, en lo que a mí se refiere, pues tengo que rendirme ante las evidencias. Sí, lo otro es necedad o falta de voluntad de tomar partido. ¿Qué evidencias, Jorge? ¿Qué evidencias? Pues mira, la evidencia de que no pude subir lo que yo esperaba en las encuestas, sí, que no pude reunir las prefirmas a lo largo del tiempo que pensaba yo eran necesarias. Obviamente no reuní los recursos necesarios, ni en grandes montos ni en pequeños donativos. Tampoco pude reunir o aglutinar los apoyos, llamémosle, de la comentocracia, que hubieran sido necesarios y deseables. Repito, si todo esto es por, digamos, factores personales míos, espero que así sea, no se va a reflejar con otros candidatos, porque tenían que ver conmigo, no con la idea. Sí. Ahora, si resulta que tenían que ver con la idea, pues entonces sí va a haber un problema, porque ninguna candidatura independiente va a prosperar. Ya lo veremos, pero yo creo que sí puede prosperar, y vuelvo a Francia, porque las condiciones en México hoy se parecen mucho a las que imperan en Francia también hoy. Bueno, entonces podemos decir que a partir de hoy Jorge Castañeda deja de buscar la presidencia de la República. Así es, y al mismo tiempo que apoyo a uno de los candidatos independientes, a Armando Ríos Peter, porque me parece el mejor. Y ¿por qué, Jorge? ¿Por qué? ¿Qué virtudes ves en Armando? En el jaguar Ríos Peter. En la primera es que quiere. Sí. Que es una gran virtud en un país donde mucha gente pues no quiere, o la quiere, pues no quiero decir como en la boca, pero me entenderás. ¿De acuerdo? Y eso es una gran virtud, insisto, para empezar. Segundo, entre los que hay, me parece, muy por encima de los demás, en cuanto a preparación, formación, experiencia política, presencia real, experiencia real en distintos sectores del espectro político. Es muy importante también ver eso. Ríos Peter, en efecto, tiene lazos con gente del PRI, fue alto funcionario en el gobierno de Fox, y ha sido senador y diputado por el PRD, pues se dice fácil. Entonces tiene una presencia internacional importante, acaba de estar una semana en Washington, sí, y le fue muy bien. Hombre, tal o cual parte de su discurso puede ir afinándose con el paso del tiempo, pero la verdad no muchos precandidatos o candidatos mexicanos pueden ir a Washington y tener la lista de entrevistas que tuvo él, sin contar con, por ejemplo, el hecho de ser la ex primera dama, esposa de Felipe Calderón. Y dice, bueno, es que Margarita Zavala también hace eso. Pues sí, porque su marido fue presidente. Si no fuera por eso, Bueno, entonces, y así sucesivamente. Podemos ir viendo uno tras otro. Es decir, al final, aun cuando no hay segunda vuelta en México, se vota, se escoge entre la baraja que hay, y me parece muy superior Ríos Peter a los demás candidatos. Y dice, bueno, pero es que a mí se me ocurre, pues no sé, a Benito Juárez. Pues sí, probablemente sería mejor candidato. Pequeño problema, falleció hace ya algunos años. Los demás candidatos son Pedro Ferriz, Emilio Álvarez y Casa y Gerardo Fernández Noroña. Son los tres. Bueno, yo creo que el Bronco también lo podemos incluir, pues, ¿no? El Bronco no ha dicho que quiere, con esa claridad. Bueno, y el Bronco. Estoy de acuerdo, no lo ha dicho, pero ya ahora lo está, digamos. Eran los 4 más Armando Ríos Peter, 5, contigo eran 6. Tú estás estás anunciando que no prosperó tu precandidatura, no vas a buscarla, y consideras que Armando Ríos Peter es mejor que Álvarez y Casa, que Fernández Noroña, que Pedro Ferriz y que el Bronco.
Absolutamente, no creo que hay ninguna, no hay comparación, pero también creo que es mejor que los candidatos de los partidos. Vamos a dejarlos, porque si no, no acabamos con todos ellos. Está bien, pero también no quiero nada más limitar esto solo al universo de independientes, porque vamos a tener que votar por alguien o abstenernos. Sí. Y yo prefiero tomar partido. Sí, es muy importante esta otra parte, Ciro. Sí. Cuando uno ya no tiene perspectivas personales, por lo menos tratar de ser congruente. La comentocracia en este país no le gusta tomar partido en elecciones. Toman partido por ideas, instituciones, mecanismos, todo tipo de maravillas. Pero a la hora de votar, no, es que yo no, el voto es secreto, yo no me puedo comprometer, una cantidad de imbecilidades. Sí, de acuerdo. Que son muy ajenas a mi manera de ser. Obviamente no son ajenas a la idiosincrasia de esa parte de la sociedad mexicana. Entonces, apoyo Armando Ríos Peter por parte de Jorge Castañeda, quien a partir de este lunes 8 de mayo deja de buscar la presidencia de la República. Así es. ¿Cómo vamos a ver ese apoyo? ¿Cómo se va a dar, Jorge? Bueno, ahora sí que eso dependerá en todo lo más del jaguar, pero bueno, se verá en lo que yo pueda aportarle, lo que se dé, lo que ¿Van se a vaya formar dando. un equipo? ¿Qué van a hacer? Mira, eso no lo he platicado en detalle con él, y más bien son decisiones suyas. Él te respeta mucho, lo sabes bien. Lo sé bien y nos conocemos desde hace muchos años. Hemos estado en muchas reuniones juntos desde hace 10 años. Nos acompañó a mí, a Aguilar Camín, a varios encuentros de estos que teníamos en América Latina, en Guatemala, en Uruguay, en República Dominicana, en muchas partes. O sea, no es una relación nacida ayer. Y me parece que le puedo aportar algunas ideas, algunos contactos, algunas redes, a una candidatura, insisto, cuya frescura y cuyo centrismo en el buen sentido de la palabra, es decir, que muerde en la izquierda y muerde en el centro e incluso en el centro derecha, pues es una candidatura muy atractiva. Bueno. ¿Habrá condiciones? Pues vamos a verlo. Antes de intentarlo no se puede saber. Pues felicidades, Jorge. Mucho antes de que alguien hablara de un candidato independiente apareció Jorge Castañeda, acababa de dejar el gobierno de Vicente Fox, se fue a recorrer el país, trabajó duro. No sé si nadie, pero pocos han trabajado como tú por una candidatura, por las candidaturas independientes. Felicidades por todo lo que has hecho y suerte con esta decisión. Gracias, Ciro. Gracias. Y bueno, vamos a seguir platicando de mil cosas. Gracias, Jorge Castañeda. Hacemos pausa, 8:55.